Buenas, buenas, muy buenas. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Hoy tenemos un vídeo de Nara, ¿vale? Vamos a ver si merece la pena tirar de ella, si no, si queréis sacarla en una copia. En este tipo de vídeos he querido cambiar un poco el formato. Algunos me lo habéis aconsejado que lo haga así y yo creo que va a quedar mucho mejor, va a quedar mucho más claro a la hora de ir jugándola o a la hora de ir viendo sus cosas, ¿vale? Cada pro y cada contra le asignaré ciertas estrellas y le restaré ciertas estrellas en el cual podremos verlo. Por ejemplo, en el onírico, por cada boss que el personaje sea bueno, se le añadirá una estrella o media estrella dependiendo la dificultad del boss y la variación que tengamos en ese boss. Por ejemplo, si es un boss como el Necrodragón, donde hay muy poca aparición de personajes y ese personaje consigue un gran daño, ¿vale? Pues lo que voy a hacer es que en vez de darle a lo mejor media estrella, se le da una estrella, ¿vale? Lo mismo en arena, si este personaje se ve desplazado por cierto personaje que ya tenemos previamente, pues se le restará estrellas. Que este personaje cumple un rol nuevo, se le asignará estrellas, ¿vale? Al final del vídeo pondré un renglón donde podréis ver todas las estrellas, cómo lo hemos dado, y a lo largo del vídeo iré explicando mi razonamiento por el que le doy ciertas estrellas y por qué se las quito, ¿vale? Empecemos con esto. Nara, como podemos ver, es un personaje tier S, ¿vale? Es un pícaro, es de la facción de los zombies, ¿vale? Y es melee a 1 de distancia, ¿vale? Tiene 1 de alcance, ¿vale? Aquí podéis verlo más ampliado. Y vamos a empezar con sus habilidades por encima, que seguramente ya las habéis visto. Tendremos la venganza carmesí. Cuando comienza la batalla, Nara obtiene 750 de energía. Tras cargar por un momento, inflige 320 de daño al objetivo. Y si el índice del objetivo es inferior a 40%, Nara le infligirá mucho daño mayor y este se convertirá en daño verdadero. En batallas automáticas esta habilidad no se usará contra héroes que no sean jefes y cuyo índice de vida no sea superior al 40%, ¿vale? Con lo cual, o sea, en batallas automáticas, o sea, en arena y en este punto, lo que va a hacer es siempre buscar el ejecute, nunca las va a gastar por gastar, ¿ok? Esto es muy importante. Dicho esto, después tenemos las cadenas fantasmales. Nara agarra a un personaje que simétricamente esté a él y por cada casilla que mueva lo arrastrará y perderá 5% de puntos de vida. Esto significa que si lo arrastra 7 casillas, que es la mayor distancia que se puede recorrer en Africa Journey, le estaría quitando prácticamente de una sola tajada casi la mitad de la vida. O sea, 40%, 35% de vida. O sea, es una locura. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tenemos que contar ese 0,5, tenemos que contar daños adicionales que después le puede meter, pero para que lo entendáis, es muchísimo daño, ¿vale? Después tenemos patada asesina. Nara pateará a un enemigo cercano, o sea, normalmente al personaje que pilla con el gancho, para lanzarlo por los aires y derribarlo durante 2 segundos. Luego lanzará 3 rápidos golpes, de los cuales desencadenará un 80% de daño 3 veces, o sea, un montón de daño. ¿Vale? Después tenemos la concentración de héroe, que cuando asiste o derrota a un enemigo ganará aún más daño. Como vemos, se basa mucho en conseguir esa primera kill. Y después tenemos ejecución espeluznante, ¿vale? Nara, cuando mate a un enemigo, hará una onda de choque de 2 casillas que hará daño equivalente al 8% de los puntos de vida del personaje. O sea, a más tanque sea el personaje, más puntos de vida va a hacer como daño. Adicionalmente, recuperará en ese mismo área un 8% de puntos de vida a todos los aliados. Esto es muy importante. ¿Vale? El daño infligido y la curación de esta habilidad no puede superar el 600% de daño de Nara. O sea, por si pillamos un personaje que tenga muchísima vida, ¿vale? A nivel 5 aumentamos esta curación y este daño. Y a nivel 3, o sea, a nivel más 10, lo que conseguimos es que podemos ejecutar gente fuera del rango de Nara de combate. O sea, podemos ejecutar a personajes más de un rango de las casillas de combate de Nara, ¿vale? Y a nivel más 15 lo que vamos a conseguir es que aumentamos las estadísticas de daño y de curación a más 15. ¿Vale? En la potencial fuerza, en su Supremo Plus, lo que hacemos es que tras derrotar a un enemigo con venganza carmesí, Nara recupera al instante 250 de energía. Recordemos que cuando conseguimos una kill o conseguimos derrotar a un enemigo, conseguimos 200 de energía. Esto nos dejaría en un total de 450 de energía por kill, ¿vale? Por muerte que consigamos con Nara. Esto significaría que cada 2 muertes Nara podría volver a tirar su ultimate. Es una cosa muy, pero que muy poderosa. ¿Ok? Dicho todo esto, vamos a empezar. Vamos a empezar por las etapas AFK, ¿vale? Las etapas AFK la he estado viendo algunas veces y su mejor compañero ha sido Odi, ¿vale? En la composición de torturadores, Nara está funcionando muy pero que muy bien, ya que puede pillar a personajes de atrás de la etapa AFK, personajes que suelen ser vitales, y Odi puede machacarlos sin necesidad de hacer nada, ¿vale?
¿Esto es un punto positivo? Sí, es un punto positivo. Pero también es un punto negativo. ¿Por qué? Porque se puede hacer manualmente. ¿Vale? O sea, no es necesario a Nara pillar un personaje desde atrás, ya que Odi, si lo utilizáis manualmente, le desactiváis las habilidades en automático, podéis tirarle a los personajes de atrás. Esto no significa que deniegue la estrella, pero se le va a otorgar media estrella gracias a esto, ¿vale? Otro punto positivo que se ha encontrado en Nara es que inflige daño verdadero. Y recordemos que cuando los personajes nos superan en nivel, el único daño que les va a infligir verdaderamente problemas va a ser el daño verdadero. Con lo cual Nara aquí gana un punto, ¿vale? Gana una estrella. Otro punto positivo que hemos encontrado con Nara, ¿vale? Es que Nara puede gravear a más de un objetivo y en FK esto es muy importante ya que puede ir encadenando personajes a los que ir ejecutando y normalmente van a ser los personajes de atrás que suelen ser los más blanditos, con lo cual en etapas automáticas es un plus, ¿vale? Con lo cual hemos acabado las etapas de onírico, ¿vale? Las etapas, perdón, de AFK con 2,5 estrellas, ¿vale? Terminaríamos con 2,5, pero aquí es cuando yo caí y dije, bueno, se le puede añadir un poco más, ¿vale? Se le puede añadir un pelín más, se puede alargar un poco al sentido de que podemos ponerle una estrella más por ser generosos, ¿no? Por decir, joder, es un personaje que al final el daño verdadero y el conseguir energía con las kills gana mucho, ¿vale? Con lo cual voy a dejarlo entre 2,5, 3,5, ¿vale? Dependiendo cómo queráis verlo, pero para que lo visualicéis, ¿ok? Pasando esto, pasamos a lo onírico, ¿vale? El personaje en onírico tiene un problema muy grande, que es que tiene que ejecutar a los enemigos, tiene que bajarles del 40% de daño de vida. ¿Qué significa? Si nos vamos a su ultimate, específicamente pone en batallas automáticas esta habilidad no se usará contra los enemigos que no sean jefes o cuyo índice de vida sea superior al 40%, que no sean jefes. Esto significa que no podemos usar lamentablemente esta habilidad y esto excluye por completo a Nara de las ecuaciones de onírico, ¿vale? Haciendo que Nara no consiga ni una sola estrella ni en onírico ni en el onírico infinito, ¿vale? Haciendo que sea totalmente inservible en este apartado, ¿ok? Pasando con esto, vamos a pasar a la arena normal. En la arena normal he encontrado varias maneras de darle estrellas, ¿vale? Y vamos a empezar por uno de los motivos más fáciles, que es esa pseudosimetría que tiene Nara a la hora de atraer un personaje, ya que podemos jugar con esas casillas para atraer a un personaje enemigo, ¿vale? Esto está muy bien hasta que encontramos que nos pueden poner un tanque detrás o puede ser algo por el estilo, ¿vale? Pero el mayor inconveniente que le veo a Nara es que si previamente tenéis a Sylvina o si previamente tenéis a Vala, no es un personaje por el que yo tiraría para arena, ¿vale? ¿Por qué? Porque creo que este personaje cumple la misma función que es un personaje de ejecutar a un personaje mucho más débil que ella y conseguir así estadísticas y ganar la pelea, ¿ok? Pienso que Nara está ocurriendo lo mismo que con Vala, que es un personaje que es muy bueno en arena, pero es muy bueno en arena contra gente que no tiene idea de jugar contra asesinos. En el momento que te ponen personajes atrás que pueden jugar contra este personaje, pierde mucho, pierde muchísimo valor. Eso mismo pasó con Vala. Vala fue un personaje que dominó el meta durante un mes, 2 meses, hasta que la gente empezó a construir el equipo de salvajes, empezó a construirse Igor, empezó a construirse este tipo de personajes. Y claro, personajes como Vala o personajes como Sylvina perdieron mucho valor, ¿vale? Y yo creo que lo mismo le va a pasar a Nara. ¿Por qué? Porque su habilidad no puede ejecutar a Igor, ¿vale? No es un ejecute previamente como el de Odi, como el de Scarlita, no es un ejecute, es solo que haces más daño. En ningún momento de la habilidad dice o menciona que te ejecute, solo dice que te hace más daño y hace daño verdadero. Ya está, no dice nada más. Entonces tened estas cosas en cuenta, ¿ok? Otra cosa es la que he visto que es muy susceptible Nara. Nara te puede trolear muchísimo si hay un Zoran delante, ¿vale? Pero aún así, ¿vale? Puede ser muy efectiva, ¿vale? ¿A qué me refiero? Porque cuando le desbloqueas el arma puede ejecutar gente fuera de su rango de acción. Esto significa que Zoran, que normalmente va a recibir muchísimo daño, si Nara lo ejecuta, puede dar un contragolpe que te borre la mesa, que es lo mismo que pasaba cuando ponías a Odi contra Zoran. El ejecute de Odi te jugaba en contra y hacía que Zoran te matara toda la mesa, ¿ok? Aún así, decidí ponerle 3
3 estrellas, ¿vale? Decidí ponerle 3 estrellas a Nara en arena, ya que es susceptible de que te pongan tanques atrás o te pongan el artefacto celeste, ¿vale? Esas dos cosas juegan en contra, más el posicionamiento de Zoran, ¿vale? Más que te pongan un Zoran, y como Zoran es uno de los personajes más populares en arena, es uno de los tanques más usados, con lo cual pierde ahí la segunda estrella. Pero aún nos queda la arena suprema. Recordemos que la arena suprema es un aditivo a la arena normal. Si funciona muy bien en la arena suprema, se le dará un punto, ¿vale? Se le dará una estrella en la arena normal. Si ya tiene las 5 estrellas en la arena normal, para que lo entendáis, esa estrella será una estrella extra, ¿vale? Será una estrella adicional porque es un personaje extraordinario en arena, ¿vale? Dicho esto, en Arena Suprema, al igual que Vala y Sylvina, Nara es un personaje que abusa muchísimo de las debilidades de las composiciones enemigas. Dicho esto, Nara, con todo lo previamente dicho, es un personaje que aquí sí podemos buscar debilidades en las composiciones de enemigos y buscar una composición que sí pueda asaltar Nara, ¿vale? Esto la convierte en un personaje brutalmente bueno en Arena Suprema, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que para Arena Suprema tenéis que tener equipos buenos. No basta con solo un personaje como en la arena normal. Con lo cual, Nara me parece un personaje que es un personaje para gente que ya tenga un equipo o quiera ir por ese equipo de asesinos con Vala y en vez de utilizar a Sylvina, utilizar a Nara, ¿vale? ¿Cuál es el único downside que le he encontrado? ¿Cuál es el único problema que le he encontrado para Arena Suprema? Es que si previamente ya tenéis a Vala o a Sylvina en Supremo Plus, no creo que debería ser una buena inversión gastar a Nara en Arena Suprema, ¿vale? Aún así, me parece chula, me parece interesante, la he visto en algunos combates, pero no me llega a convencer, ¿vale? Dicho esto, voy a soltar ya aquí el resumen de sus habilidades. Como podemos ver, Nara acabaría con 3 estrellas y media en AFK, ¿vale? Aunque, como hemos visto, estoy siendo muy generoso con este personaje, aunque yo lo dejaría incluso en 2 estrellas y media, ¿vale? En onírico no gana ninguna estrella. En arena normal la dejaríamos con 3 estrellas, dando en cuenta que tenemos 3 counters. Tenemos el artefacto azul, tenemos las composiciones de salvajes, que actualmente en el talento de facción le joden, y Zoran, ¿vale? Con lo cual se nos quedaría con 2 estrellas, pero gracias a que es un personaje muy bueno en la arena suprema, ganaría esa estrella extra en arena, ¿vale? Para compensarla. Haciendo el cálculo total de estrellas, este personaje se nos quedaría en unas 2 estrellas y algo, ¿vale? Y no es un personaje muy free to play friendly, ¿vale? Si lo queréis sacar, adelante, sacadlo. Es un personaje que me parece bueno, pero no me parece un personaje que sea demasiado versátil. Me parece un personaje muy adaptado, como podéis ver ahí, a Arena Suprema, que es donde la mayoría de ballenas se van a pegar, y es un personaje que tiene que ir a por una composición muy específica. Y aún así, me cuesta ubicarla, ¿vale? Con lo cual, conclusiones finales, para mí no las saquéis, incluso le pondría menos nota. He sido muy generoso, ya que es la primera vez que hago esto. Incluso la dejaría con 2 estrellas, con lo cual para mí está suspendida completamente. No es un personaje que sea brutalmente necesario, es un personaje que no cubre ningún rol que actualmente tenemos, porque ya tenemos a Vala y Sylvina, y actualmente en AFK podemos usar, podemos usar las mismas composiciones sin ni siquiera usarla. Ya que lo que nos aporta, lo único que tenemos que hacer es ponerlo en manual, ¿vale? Sí es verdad que en ese caso sí nos aportaría un poco más de tranquilidad a la hora de las etapas automáticas, pero no creo que valga la pena gastar 80.000 diamantes para un personaje, sencillamente para hacer unas cuantas etapas más en AFK, ¿vale? O sea, no creo que valga la pena. Dicho todo esto, espero que os haya gustado, sobre todo este nuevo método que tengo ahora para calificar con el tema de las estrellas, como podemos ver aquí. Espero que os haya encantado esta nueva manera. Ponedme en los comentarios cómo la valoráis ustedes, si lo hubierais puesto algún punto más, en algún sitio en arena. Mako yo lo hubiera puesto un menos, Mako le has dado demasiadas estrellas, yo creo que este personaje no se merece tantas estrellas. Como siempre leo vuestros comentarios, siempre os veo. Como siempre digo, dale a like, suscribiros, activa la campanita para no perderos estos pedazos de vídeos que os traigo siempre. Y como siempre, un saludo, chao chao, hasta la próxima y adiós.